Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Andrés y yo esperamos que todos estén bien y la familia también. Nosotros seguimos orando aquí para que Dios les proteja allí donde están. El pastor Nicolás y Montaña les envían saludos también. Yo quiero aprovechar porque la verdad es que hemos tenido el privilegio de compartir con muchísimos hermanos ahora en el confinamiento. Hemos tenido esa oportunidad de compartir con México y con Argentina. Y este saludo va a todos ellos y también a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Que sepan que les queremos muchísimo, que también oramos por ustedes y que son de mucho ánimo para nuestras vidas también. Eh, Reciban un cordial y caluroso saludo de parte nuestra. Pues bien, ¿qué les parece si comenzamos con una oración para que Dios nos dé dirección, nos dé ánimo, nos dé compromiso también y para poder hacer las cosas conforme a su voluntad? Dios, yo te quiero dar muchísimas gracias por el privilegio de tenerte en nuestras vidas. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque realmente tú nos amas y nos perdonas. Gracias por todas las cosas que tú has hecho hasta ahora por nosotros y que podemos estar aquí en pie, Señor. Agradecerte, Dios, por la paciencia que has tenido para con nuestras vidas. Hoy te rogamos, Señor, que tú inclines nuestro corazón para tu voluntad. Sobre todo, Señor, para que podamos entenderte, comprenderte. También rogarte, Señor, por mí, para que yo pueda hacerlo de la manera más clara y directa y, y también para que inclines mi corazón y el corazón de mis hermanos para hacer tu voluntad, para que no seamos oidores solamente, Señor, sino que con nuestras vidas podamos glorificar tu nombre. Gracias, Señor. Recibe tú toda gloria y toda majestad por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, recordarles que hoy hay culto de comunión para que tengan preparado el pan y el vino, para que cuando termine lo que vamos a compartir, pues lo celebremos juntos. Bien, el título del mensaje es Persevera en la fe. Yo sé que ya le salió allí el título en el vídeo, pero lo he titulado así, Persevera en la fe. Y vamos a leer en el libro de Romanos, el capítulo 5, del versículo 1 al 5. Romanos 5, 1 al 5. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias a Dios por esta palabra. Quisiera que me permitieran leérselo en la versión popular, la versión de la lengua actual, para que le demos un mayor sentido, ¿vale? Se los voy a leer y poniendo el énfasis en el versículo 3 y 4, ¿vale? Yo se los leo y ustedes lo van leyendo allí para que vean que no hay, es una traducción simplemente para que da mayor sentido. Dice así, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz para con Dios.
Nos alegra saber que por confiar en Jesucristo, ahora podemos disfrutar del amor de Dios y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. Pero también nos alegra tener que sufrir, versículo 3, pero también nos alegra tener que sufrir porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. Hasta allí. Hoy vamos a hablar de la paciencia y cómo Dios, a través de ella, nos animará a permanecer aún más en la fe. ¿Saben? La gente de hoy en día no tiene paciencia. No solo los jóvenes y los niños, siempre decimos que son ellos los que son impacientes, pero no, también hay adultos que somos impacientes. Estamos acostumbrados a que todo tiene que ser ya, al instante, y todo tiene que ser eficiente. Y creemos que la vida debería ser igual, al instante, ya, eficiente. Créanme que no lo es. La paciencia es algo que debemos ejercitar, practicar, cultivar. De lo contrario, la impaciencia gobernará nuestra vida y traerá trágicas consecuencias. Es evidente que ella nos llevará a toda clase de conflictos. Rompe amistades, afecta a nuestro entorno, afecta a la familia, afecta en el trabajo, también afecta en la congregación donde nos congregamos. Por falta de paciencia existen los divorcios, el abandono, la violencia, los ataques de ira y muchas enfermedades. ¿Sabe? Por dar un ejemplo, el estrés no es una enfermedad, pero ¿cuántas enfermedades no produce el estrés? Y el estrés es una manifestación clara de no tener paciencia. Ahora, ¿qué es la paciencia? Porque realmente tenemos que entender qué es la paciencia, el significado de ella, para poder saber de lo que estamos hablando. Según el diccionario, tiene dos significados. La mayoría de nosotros lo relacionamos con el segundo y no con el primero. Ya van a ver por qué. El primer significado tiene que ver con que la paciencia es la capacidad de sufrir desgracias y adversidades, la capacidad de sufrir cosas molestas u ofensivas, con fortaleza sin quejarse ni rebelarse. Y el segundo significado es que la paciencia es la calma o tranquilidad para esperar. ¿Vale? La mayoría de las veces lo relacionamos con el segundo. Ten paciencia. Quiere decir, cuenta hasta 10. Respira. Siempre lo relacionamos con eso. Pero la mayoría de las veces tenemos que relacionar la paciencia con la capacidad de sufrir desgracias, sufrir adversidades, sufrir cosas molestas y con un carácter con fortaleza y aún sin quejarse ni rebelarse. ¿Verdad que nos falta paciencia? ¿Cuántas veces no nos hemos quejado por la situación que estamos? ¿Cuántas veces no entendemos que no tenemos la capacidad para sufrir cosas adversas ni desgracias? Y aún así terminamos rebelándonos y contra Dios. La Biblia nos dice de la paciencia que es un don, un regalo, un fruto del Espíritu Santo. Por tanto, no tengamos temor en aplicarla, porque será el mismo Dios que nos producirá paciencia a través de su Espíritu. Ahora, para perseverar en la fe con paciencia, voy a compartir con ustedes 3 puntos. Primero,
aprender a soportar el sufrimiento. ¿Saben? La tribulación de esa que estaba hablando, la tribulación produce paciencia, produce esa capacidad de sufrir, esa que estábamos hablando, esa capacidad en la definición, de sufrir adversidades, de soportar problemas, dificultades, desacuerdos, malentendidos. Lo primero que tenemos que aprender es a soportar el sufrimiento. Uno de los mayores obstáculos para aprender a soportar el sufrimiento, ¿saben cuál es el mayor obstáculo? ¿Saben cuál es? Nosotros mismos. Y es que no nos gusta pasar por el sufrimiento, ni por la adversidad, y mucho menos por la enfermedad. Pero queramos o no, debemos aprender a soportarlas, porque la vida estará llena de esos momentos. Y se trata de que con paciencia perseveremos en la fe, porque ella nos enseñará precisamente a soportar. Y debemos aprender. Si no aprendemos a soportarlo, vendrá la duda, vendrá la desconfianza. Muchos creen que es solamente para robarnos la paz, pero no, vendrá es para robarnos la fe. ¿Qué he hecho mal? ¿Estaré en pecado? ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que Dios existe? ¿Será que fruto de mi imaginación? No, es que Él no me está escuchando. No, es que por eso debemos aprender a soportar el sufrimiento. Debemos entender que las tribulaciones, las adversidades, todas esas cosas que perturban nuestra alma son parte de un aprendizaje. Y no debemos enfocarnos tanto en la tribulación. El Señor Jesús, sabiendo todas estas cosas, nos anima diciendo en Lucas 21:19. Fíjense lo que nos dice. Lucas 21:19. Dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La paciencia es necesaria. Con ella ganaremos nuestras almas. Y no se trata de que sin paciencia no seremos salvos. No, sin nadie ni nada nos apartará del amor de Cristo. Solo en Él está la salvación. De lo que se está hablando aquí es que por la falta de paciencia dejemos de perseverar en la fe y podemos perder esta salvación tan grande. Es algo muy serio, ¿eh? La Biblia nos exhorta, Pablo nos exhorta allí en Colosenses 3:12, Colosenses 3:12 y 13. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. No podríamos soportarnos unos a otros y mucho menos perdonarnos los unos a los otros sin paciencia. Cuando el apóstol Pablo habla aquí de vestirse, es de algo muy necesario. Es de algo que cuando los demás nos vean que estamos sometidos, estamos en una prueba, nos vean de qué estamos vestidos. Es fácil vernos vestidos de misericordia, de benignidad, de humildad, vamos, es fácil. Pero cuando estamos sometidos a pruebas, vestidos de paciencia, es muy necesario. Es algo que a veces creemos que no nos están viendo, pero es algo que se ve y por eso es muy necesario. Y no vale aquí disfrazarnos, porque realmente cuando vengan las pruebas, he allí de qué estamos hechos.
y de qué y cómo estamos preparados. Por eso es tan importante que aprendamos a soportar la prueba. Dios espera de nosotros que vivamos perseverando en la fe. ¿Cómo? Aprendiendo a soportar toda clase de adversidades. De lo contrario, sin paciencia, no permaneceremos y no tendremos paz. Tenemos fe en Dios, creemos en Dios. Bien hacemos. Soportamos el sufrimiento. Es necesario aprender. Ahora, ¿cómo nos prepara Dios para que seamos pacientes? ¿Cómo conseguir la paciencia? ¿Cómo conseguiremos ser más pacientes? Son esas que realmente, esas preguntas que nos hacemos. Pues aquí el segundo punto, y es que Dios nos prueba. ¿Cómo Dios me ayuda a ser más paciente? Pues con la prueba. Dios nos mete en situaciones difíciles para que seamos pacientes. A veces Dios permite dificultades para que podamos ser ejercitados y podamos superar la prueba. Las pruebas son necesarias porque ¿cómo seremos aprobados sin primero ser probados? Y la mayoría, ¿saben? Un ejemplo claro, la mayoría de los anuncios de empleo dice, bueno, se necesita se necesita tal cargo o tal profesional con los siguientes requerimientos. Y dice, tiempo de prueba, 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Se recuerdan? La mayoría de los trabajos tienen un tiempo de prueba. Y si calificas en ese tiempo de prueba, entonces serás probado. Serás aprobado. Pero si no, pues no serás aprobado. Serás reprobado. Por eso, de algún modo, queramos o no, tarde que temprano, si somos fieles a Dios, si hemos decidido seguirle, seremos probados con diversos padecimientos. Fíjense, 2 de Timoteo 3:12. 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Quiere decir, todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo padecerá. Lo que pasa es que muchos queremos las bendiciones de Dios, pero no los padecimientos. A veces ni queremos escuchar hablar de la prueba, pero será necesario. Cuando Jesús habló a sus discípulos en cierta manera que ellos decían, dura es esta palabra. Él mismo le dijo, ¿queréis acaso iros vosotros también? Debemos estar claros en nuestra decisión para perseverar en la fe. Hemos decidido perseverar en la fe porque sepan que si no estamos siendo probados, duda del camino de donde estás. Las pruebas serán el medio para practicar la fe. Por tanto, es nuestra relación con Dios lo que nos da la capacidad de soportar la prueba. Porque la paciencia, habíamos dicho, es un fruto del Espíritu Santo. Y en la medida en la que nosotros estamos cerca de Dios, teniendo en cuenta a Dios en nuestra vida, será Él quien nos ayudará en nuestra paciencia frente a las grandes tribulaciones que debamos enfrentar y que Él va a permitir. Él nos ayudará lo que es difícil a soportarlo. Dios no nos evitará pasar por problemas. De hecho, utilizará todo
todo lo que esté a nuestro alrededor para que nos ayude para bien. Aunque suceda, aunque parezca ilógico, pero es muy necesario. Un accidente, una enfermedad que continúa, un desacuerdo con nuestro compañero, la pérdida de un ser querido, el dolor, la escasez, el hambre, el desempleo, el rechazo, la separación, todo lo utilizará, porque Él nos prueba. Pero es nuestra comunión con Él la que nos dará las fuerzas y no podemos bajar la guardia. Cuando queremos parecernos a alguien, pasaremos más tiempo. Y realmente es en el tiempo de la prueba que debemos estar mucho más cerca de Él, mucho más cerca de su palabra. Estar atento a qué es lo que Dios está enseñándome, a qué es lo que Dios quiere que soporte, qué es lo que Dios quiere que enseñarme. El carácter de Dios es paciente. ¿Se acuerdan cuando dice es lento, es paciente para la ira? ¿Y cuánto no ha sido paciente Dios? Y Él mismo ofrece paciencia. Fíjense, Romanos 15:5. Romanos 15:5 dice, pero el Dios de la paciencia es Él, el de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Quién creen ustedes que puso en el corazón de Pablo y Silas cantar en medio del dolor? Hay un pasaje en Hechos 16, capítulo 16, a partir del versículo 23, creo. No, a partir del 22, pero fue en esa ocasión cuando después de la gente haberles, después de que el pueblo fue en contra de Pablo y Silas y rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas. Si tienen la oportunidad, lean todo lean todo hasta el versículo 40. Pero después de haberles azotado mucho y con vara, les echaron en la cárcel y le mandaron al carcelero que los guardase con seguridad. Y este carcelero los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies. El versículo 25 dice, pero a medianoche, dice, orando, teniendo comunión con Dios, hablando con Dios, yendo a ese Dios de paciencia. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Muchos predicadores ponen el énfasis en el terremoto que sobrevino, haciendo que las puertas se abrieran. Y esto es sorprendente, sí, para mí lo es. Pero también me asombra que en medio del dolor, en medio de la humillación que supondría estar allí, en medio de la injusticia, porque ¿a quién engañó? ¿A quién mataron? En medio de la incertidumbre de no saber si iban a seguir viviendo, Pablo y Silas buscaron al Dios de paciencia en oración y glorificaron cantando a Dios. Es en la medida que nos acercamos más a Dios por medio de las pruebas, es que Él nos dará la estrategia, nos dará la fuerza para soportar aún lo insoportable y alejará toda clase de temores, despejará toda clase de incertidumbre que puedas tener. Santiago 1:2 dice, hermanos míos,
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Realmente esto me llenó de gozo, saber que Él nos perfeccionará por medio de la prueba. Y aunque nos veamos lejos de esa perfección, debemos continuar, porque Él va a completar su obra en nosotros. Él será fiel en completarla, para que seáis perfectos, para que no nos falte nada. Rindámonos, porque realmente hay esperanza. Hay esperanza, y de aquí quiero compartirles el tercer punto. La salvación segura. Es esa salvación, es esa esperanza segura que tenemos. Allí mismo en Santiago 1:12, y estamos haciendo mención sobre cuando dice allí en el capítulo 5 de Romanos, dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Es esa esperanza que Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjense otra vez, habla de la comunión de los que aman, de los que le obedecen, de los que hacen la voluntad de Él, de los que cuentan con Él. Cuando hayan resistido la prueba, ¿sí?, recibirán la corona de vida. Y Dios lo ha prometido. ¿Cumplirá? Por supuesto que sí. Hebreos 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Pero nosotros, en el versículo 39, termina diciendo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Ya sabes, no, si decides tirar la toalla en medio de la prueba, ya sabes que estás retrocediendo para perdición. Pero nosotros no somos de eso, no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma, para perseverar en la fe. Jesús nos habló de las pruebas por medio de la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan? En Lucas 8:13, acerca de las semillas que cayeron sobre la piedra, esa que son los que habían oído y recibían la palabra con gozo. Y él decía, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es evidente que hay un tiempo de prueba, pero nuestro Señor Jesús nos anima aquí, nos exhorta a que resistamos con paciencia y daremos frutos perseverando en la fe, perseverando en esta salvación segura, perseverando en su palabra, aquella que nos ha sido revelada para la consolación de nuestras almas, porque en ella sabemos que tenemos la vida eterna. Miren, si somos pacientes, agradaremos a Dios y hay recompensa, hay grande galardón y estaremos seguros de la esperanza eterna. Muchas personas han aprendido a soportar la prueba. Muchos cristianos han aprendido a que en medio de la prueba, esa que permite Dios, han aprendido que realmente Dios le ha dado por medio de su comunión la fortaleza y la estrategia para continuar.
pase lo que pase. Y es por medio de la salvación segura, de la vida eterna, de la esperanza eterna, que nos da también las ganas para perseverar en la fe. ¿Saben? Mi abuela marcó mucho eso en mí. Yo no lo entendí en su momento. De hecho, me burlaba de ella. Lo hice por mucho tiempo. Ella todas las tardes agarraba un himnario y cantaba. Cantaba y cantaba y silbaba. Creo que eso era lo que más me aturdía. Y lo hizo día tras día. Ella sufría de artritis y sufría de muchas otras muchísimas cosas. Tuvo muchos hijos. Tuvo muchísimas luchas. De hecho, ella misma hizo un coro que no se los canto. A muchos les he compartido el coro, pero más que todo como de ánimo por medio de un mensaje o una palabra de ánimo que he compartido. Y el coro decía, lucha tras lucha, victoria tras victoria. Debe ser siempre la vida del cristiano. Mientras más lucha, más fuerzas obtendremos, lucha tras lucha, victoria tras victoria. Yo sé que Dios le enseñó a soportar las pruebas. Ella tenía un carácter muy fuerte. Ella era de las que decía, yo no quiero soportar ningún dolor. Si Dios sabe que para mí, en vez del dolor, que me pase un camión por encima. Tenía un carácter muy fuerte. Ella sufrió por muchos años artritis. Todas las articulaciones de su cuerpo, de sus huesos, eran un dolor inmenso. No fue como ella quería. No pasó el camión por encima. Pero Dios le enseñó y ella aprendió a soportar la prueba. Y pudo decir lucha tras lucha. Sí, pero hay victoria tras victoria. Y es de eso lo que está llena la vida del cristiano. Mientras más luchas, y ella entendió eso, mientras muchas más luchas, porque Dios permitió muchísimas otras luchas, más fuerza obtenía, lucha tras lucha, victoria tras victoria. Cuando ya no veía, ya ella no veía, ella seguía con sus himnarios porque ya era un hábito y cantaba de su memoria. ¿Saben? Ni el Alzheimer pudo robarle su fe ni su canto. Si lo hizo con ella, también lo va a hacer con nosotros. Yo realmente podría extenderme muchísimo más, pero no tengo sino que simplemente decirles y animarles a que podamos poner en práctica, porque es necesario que perseveremos en la fe. Si has decidido realmente seguir a Cristo, entiende que debemos aprender a soportar la prueba. Yo realmente no sé, porque yo no soy omnisciente, solamente Dios tiene el poder de saber todas las cosas. Yo no sé las circunstancias que ustedes están pasando. Me las imagino porque yo también estoy en mis pruebas. Y me imagino que todos estamos como estamos en la época que nos ha tocado vivir y que de algún modo, sea ahora o sea después, vamos a tener que tomar una decisión. Yo les animo a que perseveren en la fe, aprendiendo a soportar la prueba, aprendiendo
realmente porque Dios nos prueba y que tengan seguridad de de la esperanza, de la salvación que tenemos. Quisiera que pusiéramos nuestras vidas en una oración para que Dios nos ayude a poner en práctica todas estas cosas. Si lo ha hecho con tantas personas, también lo hará con nosotros. Dios, yo te quiero dar muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir tu palabra. Personalmente te doy muchísimas gracias por ayudarme, Señor, a entender tu palabra. Por ayudarme en medio de mis aflicciones, de mis padecimientos, en medio de mis problemas y los de mis hermanos también. Confiamos, Señor, plenamente en ti. Sabemos que realmente tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Confiamos en el trabajo y en la obra que tú un día comenzaste en nosotros y que un día la vas a terminar. Realmente, Señor, solamente pedirte el poder, la fortaleza, el ánimo para poder continuar en el proceso de la cual tú nos tienes. Ayuda a mis hermanos, protégeles en donde ellos estén. Es el deseo de nuestro corazón que perseveremos juntos en la fe, a pesar de los pronósticos y de las adversidades, Señor. Señor, por favor, seguimos confiando en ti. Confiamos en tu palabra y confiamos en tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como saben, hoy vamos a celebrar el culto de comunión. Y retengan allí sus copas. Ya Andrés viene conmigo también y vamos a celebrarlo juntos. ¿Qué tal, hermanos? Estamos aquí para celebrar la Cena del Señor. Esto es un acto que hacemos como símbolo del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos ayudan a recordar este sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Tomamos estos símbolos del pan y el vino y los celebramos porque en memoria de Él, para anunciar su muerte, esperamos que Él regrese pero antes de tomar la cena del Señor, participar de la Santa Cena en este día especial, debemos examinarnos a nosotros mismos, como dice la palabra de Dios. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin entender el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados en la fe. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. La palabra de Dios nos exhorta constantemente a probarnos a nosotros mismos, a examinarnos a nosotros mismos. Si estamos en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Creo que es un tiempo de reflexión, porque el Señor ha hecho mucho por nosotros y puede que hayan cosas en nuestra vida que no le agraden. Y para participar de la Santa Cena de manera que no es correcta, debemos ponernos a cuentas con el Señor. Si hemos cometido algún fallo, hemos cometido algún pecado, pidamos perdón a Dios. Si hemos ofendido a alguien, si hemos tenido un agravio con alguien, vayamos hasta esa persona para ponernos a cuentas con esa persona. Pero si esa persona ahora mismo no está, pongámonos delante del Señor a cuentas y pidámosle que pronto, cuando veamos a la persona que hayamos tenido ese agravio, ese problema, ponernos a cuentas con él. Vamos a orar. Padre del cielo, yo te doy gracias por este tiempo. Yo te doy gracias porque a través de este sacrificio
Te recordamos lo que tú has hecho en favor nuestra. Recordamos también que tú resucitarás, tú has resucitado y vendrás por nosotros, Señor. Gracias porque tú eres bueno, gracias por este tiempo. Yo quiero rogarte que tú nos perdones, que tú nos ayudes si hay algo en nuestras vidas que no te agrada. Quítalo, Padre, en el nombre de Jesús. Perdona todos y cada uno de nuestros pecados. Ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos a seguir andando en santidad. Padre, gracias por el privilegio que tenemos de ser hijos tuyos. Gracias por ese sacrificio de tu Hijo en favor nuestra. Llévate la gloria y la honra en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos todos del pan que es símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Participemos todos, hermanos. Gracias a Dios. Gracias por entregar hasta lo último por nosotros. Dice, asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos todos del vino que es símbolo de la sangre vertida en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados. ¿Quieres orar, hermano? Dios, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de poder tener comunión contigo y también manifiesto con nuestros hermanos. Te doy muchísimas gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros. Sinceramente, nosotros no merecemos lo que tú hiciste, muchísimo y muchísimo menos por el amor que tú nos tienes para con nosotros. Pero aún así te agradecemos porque hiciste lo imposible posible, y agradecerte, Señor, por tanto amor manifestado no solamente en palabras, sino también en hechos. Hoy podemos tener esa entrada y esa comunión con nuestro Padre, y por eso queremos darte muchísimas gracias. Gracias porque por medio de ese sacrificio también tenemos esperanza de vida eterna. Gracias, Dios. Agradecerte este momento y darte a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que Dios les bendiga.